Queridos amigos, les saluda el Padre Pedro José Hernández O'Hagan de los Siervos de Jesús. Soy licenciado en Teología Bíblica y quisiera compartir con ustedes el tema de la redención eterna en la carta a los Hebreos. Que es el tema central de nuestra fe y que ya está escrito en el papiro 46, que es el papiro más antiguo de la colección de las cartas de estilo paulino. Este papiro del año 200 después de Cristo, que tiene más de 1800 años de antigüedad, tiene escritas ahí estas palabras, Eionian litrosin, que significan exactamente en español redención eterna. Vamos a ver cómo este es el tema central de la carta a los Hebreos y también de alguna manera del Nuevo Testamento, porque es lo que nuestro Señor nos ha adquirido derramando su sangre por nosotros en la cruz, como bien lo expresa el autor de la carta a los Hebreos. Les pido mucha paciencia para seguir este video porque el tema es difícil, pero vale mucho la pena entenderlo. Para hacerlo vamos a apoyarnos en el estudio del cardenal Albert Vanois, sacerdote jesuita que falleció el día de San Ignacio de Loyola del año 2021. Este gran estudioso de la Biblia, que fue rector del Pontificio Instituto Bíblico por muchos años, descubrió que en la carta a los Hebreos había una estructura magistral, como lo demuestran anuncios temáticos, que el texto está dividido en una estructura metódica de 5 grandes partes y que el esquema presenta una composición simétrica de tipo concéntrico. Vamos a ver a qué se refiere el cardenal Vanois y cómo esto puede ayudarnos a entender el centro del mensaje de la carta a los Hebreos, que es precisamente la redención eterna. Vamos a ver aquí este esquema de la estructura de la carta. Como ven, el cardenal Vanois decía que la carta puede encontrarse su división por los anuncios temáticos. Ciertamente en la antigüedad no usaban títulos y subtítulos, sino que usaban anuncios de palabras al inicio y al final de una sección para indicar precisamente el inicio y el final de una sección. Y así la gran carta a los Hebreos puede dividirse en 5 partes, que además sus temas están acomodados casi arquitectónicamente con mucha fineza en partes que se relacionan de modo simétrico y concéntrico. Es decir, las 2 primeras partes se relacionan con las 2 últimas partes, dejando en el centro lo más importante, como podemos ver con esta división de colores. Pero vamos a leer parte por parte. El texto empieza con un exordium, una presentación muy breve. Después, el tema de Cristo, Hijo de Dios y hermano de la humanidad. Después, en la segunda parte habla de Cristo, sumo sacerdote, digno de fe y misericordioso. Y en la parte central, esta también está dividida en más partes. Empieza con una exhortación inicial y termina con una exhortación conclusiva. Y toca 3 temas. Jesús, sumo y eterno sacerdote, en el capítulo 7. La perfección de Jesús en su sacrificio, en los capítulos 8 y 9. Y el sacrificio como causa de salvación eterna, en el capítulo 10. Esta parte central es la más extensa y la más importante. Y en su centro tiene el sacrificio de Jesús. Y vamos a ver que este es el corazón, ese corazón abierto de Jesús, esa entrega de sí mismo por amor a nosotros y para purificarnos, es lo que el autor de la carta a los Hebreos con tanta fineza puso en el centro de su escrito. En el capítulo 4 vemos que también se habla de la fe de nuestros padres. En una primera parte, en una segunda parte se habla de la perseverancia y la esperanza. Y en una última parte se habla de una exhortación al amor a Dios y al amor a los hermanos. Y concluye con una doxología y una bendición. Y como ya hemos visto en videos anteriores, con una nota final de San Pablo que recomienda la lectura paciente de estas palabras de exhortación, es decir, de esta homilía maravillosa de la carta a los Hebreos. ¿Cómo lo descubrió este gran hombre, el cardenal Vanois? Hay una relación entre el primero y el último tema de modo simétrico y también entre el segundo y el cuarto tema. Es decir, el primer tema habla de Dios y los hermanos y también el último tema
del amor a Dios y a los hermanos. El segundo tema habla de la fe y la misericordia, la esperanza. Y el cuarto tema también habla de la fe y la esperanza. Se fijan cómo parece un espejo simétrico. Y al centro, el sacrificio de Cristo que lo llevó a la perfección. Y vamos a ver que de alguna manera esa perfección se refiere a su sacerdocio que nos alcanza una redención eterna. Ya no es algo imperfecto como los antiguos ritos que tenía que estarse repitiendo, sino que es algo perfecto que se hizo de una vez para siempre. Vamos a acercarnos ahora a los capítulos centrales de la Escritura, sobre todo el capítulo 8 y 9 de esta composición, como les digo, magistralmente ordenada en modo casi arquitectónico. Vamos a ver los temas que toca. Primero introduce el punto central, y así lo dice, llegamos al capítulo central, el sacrificio de nuestro sumo sacerdote, que es el centro de nuestra fe. Esto es lo que le da sentido a todas las Escrituras, es lo que ilumina todas nuestras vidas, el centro de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Y empieza presentando un resumen del culto antiguo, que es mundano y figurativo. Después presenta cómo la primera alianza fue imperfecta y provisional. Y presenta también cómo las instituciones antiguas eran ineficaces a nivel de conciencia para purificar. Y después da el gran salto, el paso a la llegada de Cristo, que llegó a ser por su sacrificio sumo sacerdote. Y este es el punto central, donde habla de que gracias a Cristo se alcanzó una redención eterna, que en el Antiguo Testamento no había podido alcanzarse. Y de ahí tenemos instituciones nuevas y eficaces, los sacramentos. Hay una nueva alianza que ahora sí es perfecta y eterna, y hay un culto nuevo, una relación celestial y verdadera con Dios que ahora sí purifica de verdad nuestra conciencia, es decir, nuestra relación más íntima con Dios. Así que aquí vemos también cómo el autor inspirado logró poner en relación todos los temas de modo simétrico y al centro presentar a Cristo. Fíjense qué gran pedagogo, qué hombre de tanta claridad mental para presentarnos el tema central de nuestra salvación eterna. Quisiera presentarles este texto central. Aquí tenemos el capítulo 9, versículos 11 y 12 en el papiro más antiguo de la carta a los Hebreos, que es el papiro 46. Aquí tenemos la palabra de Cristo, sumo sacerdote, que no con sangre de toros ni chivos, sino con su propia sangre, entró de una vez para siempre en el santuario y encontró una redención eterna. Ahí tenemos las palabras en griego, eonian litrosin. Vamos a ver que ahora en español, Cristo, sumo sacerdote, no con sangre de cabrillos ni novillos, sino con su propia sangre, penetró en el santuario una vez para siempre, consiguiendo una redención eterna. Bien, aquí tenemos el punto central. En el Antiguo Testamento los sumos sacerdotes ofrecían sangre de animales, pero ahora Cristo ofrece su propia sangre, es decir, su propia vida, y el valor de este ofrecimiento es tal que no tiene que repetirse, se hace una vez para siempre, y no consigue lo que conseguían la sangre de animales, que conseguía la purificación por un año. Aquí Jesús consigue la purificación, la redención, la salvación para siempre. Vamos a ver esto un poco más de cerca en el siguiente versículo. Hebreos 9:13 dice: pues si la sangre de machos cabríos y de toros y la ceniza de vaca santifica con su aspersión a los contaminados en orden a la purificación de la carne. Es decir, vamos a detenernos un momento para ver cómo en este versículo el autor hace referencia a dos rituales del Antiguo Testamento que eran rituales de purificación por medio de la sangre. De hecho, se pensaba que la sangre era un instrumento de purificación. Vamos a ver cómo. Sobre todo en el centro del Pentateuco, el capítulo 16 del Levítico, que se encuentra justo al centro del Génesis, Éxodo, Números y Deuteronomio. Este capítulo 16 del Levítico es el ritual de la expiación. Este ritual consistía, según las órdenes de Dios a Moisés, en que el sumo sacerdote, todo vestido de lino blanco, una vez al año, degollaba a un toro y tomaba su sangre, y también tomaba la sangre de un chivo, de los dos chivos que se presentaban. Uno era el chivo expiatorio, sobre el cual se confesaban los pecados del pueblo poniendo las manos del sacerdote en su cabeza, y después se enviaba al demonio del desierto para morir en el desierto. Era
un rito de alejamiento de los pecados. El chivo expiatorio tenía que alejar los pecados del pueblo. Bien, el otro chivo era sacrificado y junto con la sangre del toro, bueno, no, aparte, primero la sangre del toro y después la sangre del chivo, se llevaban adentro de la tienda donde estaba el santo de los santos. Y allí el sumo sacerdote tomaba la sangre con su dedo y lo esparcía 7 veces sobre el altar de oro. En este gesto, bueno, el altar de oro era el propiciatorio, que era la tabla que cubría el arca de la alianza, adentro de la cual estaban las tablas de los 10 mandamientos, el maná, la vara de Aarón, todos estos símbolos de la presencia de Dios en el Antiguo Testamento. Era la presencia de Dios, ese propiciatorio, una tabla de oro purísimo que estaba a los lados, custodiada por 2 ángeles. Bien, el sumo sacerdote rociaba 7 veces la sangre en señal de que esa sangre representaba la vida del pueblo. Y al regresar la sangre a Dios, significaba que la vida se volvía a unir a Dios. Bien, este gesto era el gesto que se realizaba para significar el perdón, es decir, el alejamiento de Dios era la vida lejos de Dios, pero cuando la sangre regresaba al propiciatorio, esa sangre que representaba al pueblo, entonces se reconciliaba con Dios y esto significaba la redención, pero era una redención temporal, porque el sumo sacerdote tenía que repetir este ritual cada año. Hay otro ritual del que nos habla el versículo 13, y es el ritual de la vaca roja, un ritual de purificación de la muerte que consistía en que se ofrecía una vaca roja, de piel tez roja, rojiza, se sacrificaba, se quemaba, también su sangre se esparcía 7 veces por el sumo sacerdote hacia la tienda del santuario y se quemaba y se mezclaba mientras se estaba quemando se mezclaba con hisopo y con otras hierbas y esa ceniza de la vaca se mezclaba con agua, era sangre, ceniza, agua e hisopo que se mezclaban para hacer un agua con la cual tenían que rociarse todos aquellos que se acercaran a un cementerio, a un muerto, o digamos si una familia tenía un muerto en su casa, tenía que ir a rociarse con esas cenizas de vaca, agua, ceniza de vaca e hisopo. El hisopo algunos piensan que era como una caña, porque se menciona en el capítulo 19 de San Juan cuando le acercan a Jesús un hisopo. En realidad el hisopo es una planta pequeñita, un arbusto pequeño, que servía también en el libro del Éxodo, se menciona que era como medicina para la lepra. Una de las indicaciones de Moisés es que los leprosos se pongan hisopo, porque era un tipo de planta medicinal aceitosa, y ese hisopo se acerca también a Jesús cuando él mezcla su sangre con agua, ¿verdad? En esa escena tan central de nuestra salvación. El hisopo también está presente como elemento de purificación ritual en el Evangelio de San Juan. Bien, aquí tenemos cómo los judíos usaban el hisopo también para purificarse de la muerte. Cualquier contacto con la muerte tenía que ser purificado, según el capítulo 19 de los Números, con esta mezcla de agua, ceniza, hisopo y sangre. Ahora, en el capítulo 9, versículo 14, encontramos una nueva intuición de la muerte de Cristo que supera todos estos ritos. Cuanto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras muertas para dar culto al Dios vivo. Fíjense cuántos elementos que superan a los rituales del Antiguo Testamento. Si en el Antiguo Testamento se ofrecía sangre de animales sin mancha, porque el ritual exigía que los animales que se presentaran fueran animales perfectos, sin algún defecto ni mancha, ahora la sangre de Cristo no se ofrece por un espíritu temporal, sino por el Espíritu Santo, el Espíritu Eterno, para siempre. Esta palabra eternidad es central en la carta a los Hebreos, porque su sacrificio penetra en la eternidad de Dios, esa eternidad que estaba simbolizada por el ámbito del Santo de los Santos. La eternidad, según el profeta Daniel, es el lugar donde Dios habita, y es esa eternidad en la que Cristo entra por su sacrificio, ofreciéndose a sí mismo, no la sangre de otros, sino ofreciendo su propia vida, y sin mancha,
ofreciéndose a Dios, eso sí nos alcanza sobre el altar de la cruz, que de alguna manera toma el altar del propiciatorio, el lugar del altar del propiciatorio. Eso sí nos purifica interiormente, purifica nuestra conciencia, es decir, nuestra relación más íntima con Dios, de toda la muerte. Aquí hay otra referencia al ritual de purificación de la muerte, es decir, nos purifica de toda obra muerta para dar culto al Dios vivo, es decir, para que nosotros podamos entrar en una relación de alabanza, reverencia y servicio al Dios vivo. Fíjense qué versículo tan rico en el que el autor de la carta a los Hebreos sintetiza elementos preciosos de nuestra salvación y redención eterna, aplicándolos al ofrecimiento de Jesús en la última cena y en la cruz. Son de verdad intuiciones maravillosas, inspiradas sin duda alguna por el autor de la carta a los Hebreos, y que tienen como consecuencia en el mismo texto central, inmediatamente en el versículo 9:15, hay tres palabras que, quisiera acercarme todavía a este versículo 14 en el papiro 46, el texto más antiguo que conservamos de la carta a los Hebreos, subrayando estas palabras: Hemato Cristo, Neumatos Eunio y Totheo. Son las palabras que mencionan a la Santísima Trinidad. Hemato Cristo se refiere a la sangre de Cristo, Neumatos Eunius al Espíritu Eterno y Totheo a Dios. Por lo tanto, vemos que en este versículo el autor logró mencionar a las tres personas de la Santísima Trinidad involucradas en nuestra redención eterna, autores de nuestra redención eterna: la sangre de Cristo, el Espíritu Eterno y el ofrecimiento al Padre. ¿Con qué intuición el autor de la carta a los Hebreos ve en el centro a la Santísima Trinidad en este gesto de amor infinito por nosotros, de la ofrenda de la sangre de Cristo por el Espíritu al Padre? De verdad, la teología de la carta a los Hebreos es profundamente trinitaria. Ahora bien, inmediatamente en el versículo posterior, versículo 9:15, hay unas palabras que quisiera mostrarles, que por esto Cristo llegó a ser, ahí voy a subrayar tres palabras: diatheques, kaines, mesites. Quiere decir, Cristo llegó a ser de la alianza nueva mediador. Bueno, en estructura española, mediador de la nueva alianza. Y quisiera comentarles que en las palabras de la Santa Misa que nosotros escuchamos en la hora de la consagración, cuando dice: esta es la sangre de la alianza nueva y eterna, aquí hay una añadidura que los primeros cristianos pusieron a la misa gracias a la carta a los Hebreos, porque si ustedes se fijan en los 4 evangelios, no se dice que sea sangre de la alianza eterna, sí de la alianza nueva, pero la palabra eterna fue una añadidura por la carta a los Hebreos, porque en la carta a los Hebreos dice que es una alianza eterna. Bien, pues ese es nuestro mediador, Cristo, nuestro mediador de una alianza nueva y eterna. Vamos a ver un poco más adelante cómo menciona esa frase, alianza eterna. Pero por ahora nosotros podemos tener la enorme seguridad de la fe que tenemos un nuevo mediador. Ya no es Moisés, ahora es Jesucristo, el mediador de una alianza nueva, pero nueva también y eterna. Y para terminar este video quisiera regalarles la bendición final que tristemente no encontramos en el papiro 46. Ya el papiro 46, la última página, no la conserva, de la carta a los Hebreos, pero sí en este texto del Código Sinaítico, la carta, la homilía a la comunidad cristiana a la que fue dirigida este texto maravilloso, finaliza con una bendición. Dice así, esta bendición tan antigua que podemos ver allí acercada en este código del siglo IV. Quisiera leérselas primero en español. Dice así: el Dios de la paz, que resucitó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, en virtud de la sangre de una alianza eterna, los disponga en todo bien, para cumplir su voluntad, realizando Él en nosotros lo que es agradable en su presencia, por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Quisiera también leerles el texto en griego porque es de una riqueza
maravillosa, y que ustedes también reciban esta bendición en el idioma original. Jodetheostis irinis, joanagagon egnecron ton poimena ton proba ton megan, enemati diathikese uniu, ton kirio himon yesun, catartise humas en panti agatho, eistopoyesai to thelema autu, poion en humin to euareston en opion autu dia Jesu Christo edoxa, eistus eonas ton eonion. Amén. Bueno, esperando que esta bendición se cumpla en todos ustedes, les deseo que puedan profundizar cada vez más en la enorme mina de tesoros doctrinales y espirituales y de fe que encontramos en la fascinante carta a los Hebreos. Muchas gracias por su paciencia y su atención. Que Dios los bendiga.